Y gracias a Dios, hoy es lunes. Estamos en este programa de Tendencias, celebrando los lunes, celebrando el inicio de la semana, conversando con un empresario australiano, canadiense, americano. La última vez que estuvo en Guatemala, él era parte también de las personas que asisten y colaboran también en Bethel Church en Redding, California. Pero a raíz de la pandemia, pues está localizado en Canadá, de donde es originario. Y Alan Strudwick, un buen amigo, muchas personas en Guatemala sentimos un gran aprecio, una gran admiración por él. Y hablando a hombres de negocio, el día de hoy estaremos hablando acerca de este libro, Evolución Espiritual, disponible en la página de Amazon, ya sea en papel o a través del lector de Kindle, que pueden ser también adquiridos en español. En el anterior segmento estuvimos hablando con Alan acerca de su recorrido de vida en esos años donde él fue parte del liderazgo de Nueva Era y nos quedamos conversando acerca del plan de cambiar una cultura en 30 años y volver a los cristianos a las prácticas del hindú. Y una de las formas más fáciles que fueron diseñadas fue acerca de expandir la práctica del yoga. Vamos a hablar un poquito de eso adelante, pero voy a hacer una pausa en temas de astrología. Para todos es sabido que ese tema de las lecturas de los astros es algo que no viene de Dios, pero cuéntanos, Alan, un poquito acerca de la astrología como una de las formas también de poder volver o poder compartir esa práctica hinduista y nueva era al cristianismo. Sí, bueno, algo que yo he experimentado y como dije en el último segmento es que yo estaba engañado. Mi corazón estaba en el corazón correcto. Yo quería las cosas espirituales, quería ayudar a la gente, pero por eso en ese camino fui engañado y terminé trabajando para el enemigo y lo que eran los planes del enemigo. Pero ahora, gracias a Dios, estoy con el Señor Dios y hago sus planes. Hay una fuerte diferencia, una dramática diferencia entre ambos y quiero describirlo. Con la astrología, Dios creó las estrellas. Él es el que en la Biblia nos dice que creó el universo y las estrellas, es su creación. Tenemos que contemplarlas y verlo. Y sí, Él ha puesto ciertas cosas en las galaxias y en los cielos. Y sí, estoy de acuerdo que todo eso existe, pero tan pronto cualquiera comienza a casi adorar o a consultar un ser creado, eh, consultarlo o buscarlo como la astrología, en el sentido de consultarlo para horóscopos, para predecir la vida o para ese tipo de cosas, allí es cuando uno se sale del curso y terminará siendo engañado. Entonces sí, Dios lo creó todo. Y vienen y nos dicen, ah, pues es que Dios fue el que los puso en movimiento, Él lo habló y lo creó. Están allí para nosotros y para que los veamos. Y Dios muchas veces hace referencia a ello, pero sigue siendo una creación. Si uno regresa a estudiar la historia, los egipcios y las religiones que adoraban en el pasado, ellos adoraban a la creación, animales, otros tipos de cosas como el sol. Adoraban partes de la creación y esa es parte de los engaños en las que el diablo quiere que nos enfoquemos, que nos adoremos lo creado en lugar de enfocarnos en el creador. Y lo digo porque todo lo que el diablo hace es una falsificación. La astrología es una falsificación de algo. Y si uno ve las cosas en la Biblia, Dios nos da formas de conocer las cosas de manera profética o para nuestro futuro y hacer declaraciones. Pero no se trata de las estrellas ni de enfocarnos en la creación. Muy bien. Hablemos acerca de lo psíquico. ¿Qué prácticas hay que tienen que ver con lo psíquico? Pues muy parecido, son falsificaciones. La verdad de Dios es lo profético, las palabras de conocimiento, las palabras de sabiduría. Él tiene formas de enseñarnos y de hablarnos y para que lo podamos dar. Lo psíquico es diferente, es usar un espíritu demoníaco, demonios
La gente no lo piensa, pero así es como es. Y lo puedo decir con Mm, valentía o con comprensión porque hice ambos. Yo estaba muy capacitado en las cosas psíquicas y era muy acertado. Pero solo porque yo era acertado no quería decir que lo que dijera fuera de Dios. Y ese es el engaño. Mucha gente, aún los cristianos que yo conozco, van a los psíquicos para que les mm. digan su futuro o saber qué hacer al futuro. Y algunas cosas son verdad, pero tienen que saber que no es Dios y que de hecho son espíritus hablando, espíritus demoníacos, ángeles caídos hablando. Y ellos tienen sabiduría y conocen la Biblia, entonces hablan de esas cosas. Pero como yo pude determinar la diferencia cuando salí de ahí y me hice cristiano, fue que cuando uno es psíquico, uno pierde su propia energía. Es como si usted es el Dios, que usted tiene la sabiduría, que usted es inteligente, que usted es brillante, que usted es más poderoso espiritualmente. Y dije que son demonios lo que lo hacen, pero cuando uno lo está haciendo, uno cree que uno es ese Dios. Pero en el cristianismo, cuando yo profetizo, cuando hablo palabras de sabiduría, no soy yo, para nada, se lo garantizo. Definitivamente es Dios y su espíritu que me muestra cosas y entonces yo las digo. Yo sé que no soy yo, pero cuando uno trabaja con los psíquicos, uno está trabajando con un espíritu totalmente diferente. Son espíritus demoníacos, malos. Y la razón por la que pareciera cierto lo que ellos dicen, no, tenemos que saber que no es cierto, son mentiras, están restándole a la verdad que Dios tiene. Es una falsificación. Y algo que también a mí me asombró mucho al leer tu libro fue que el concepto del sincretismo, el sincretismo religioso, el unir dos culturas a dos formas de pensar, que es algo a lo que tenemos que tener mucho cuidado, Alan. We do. I mean, Sí, there's tenemos que ser cuidadosos con eso. Yo tenía la ventaja de que no sabía nada del cristianismo y vi lo milagroso y conocí a Jesús como el verdadero Señor y así fue como supe que así se llegaba al cielo. Pero cuando yo lo hice, fue fácil para mí que para la mayoría de los cristianos mirar hacia atrás y ver las distinciones, las diferencias entre el engaño demoníaco y el plan y luego, la verdad, en Jesús, yo pude ver las distinciones porque las viví las dos y propagué los dos mensajes, propagué el engaño y luego ahora vivía en la verdad. Entonces tengo la bendición de poder ver ambos, pero por otro lado, tengo que ser osado para decirle a la gente que hay distinción. No sé si lo incluí en el libro, pero algo que yo experimenté en mi vida fue que como viajo mucho, voy a los bancos y cambio dinero. Y regresé a Estados Unidos después de un viaje y el cajero estaba viendo los billetes estadounidenses y de vez en cuando tomaba uno y lo ponía de lado y seguía y sacaba otro. Y yo le dije, ¿qué haces? No te lo estás quedando para ti, ¿verdad? Que no, ¿por qué los estás apartando? Y me dice, ah, es que son falsos. Yo le dije, ¿cómo sabes que son falsos? Porque conocemos bien el genuino, el verdadero, lo conocemos tan bien que tan pronto pasa uno falso, lo sabemos rápidamente. Yo dije, ah, qué increíble, pensé yo. Y entonces yo decidí conocer la palabra de Dios tan bien como la verdad, que si cualquier engaño viene, yo lo reconozco inmediatamente. Reconozco que es falso y lo descarto. Entonces esa es una buena forma de ayudar a los cristianos a no ser engañados. Otra forma, porque el engaño a veces es tan parecido a la verdad, es que Dios nos dio al Espíritu Santo. Jesús dice que cuando yo me vaya voy a enviarles un ayudador y yo uso al Espíritu Santo para guiarme a saber cuáles son las prácticas que son verdad en lugar de las que tienen engaño. Y he hablado con cristianos y sí, a veces ellos también lo sienten en su espíritu, como en su estómago. Saben que no lo deben hacer, pero no prestan atención y de todas formas lo hacen. Entonces sí hay una forma de discernir entre estas dos cosas. Y algo que tú das como una clave en el libro es de que si yo tengo cierta ansiedad, cierto miedo o ataques de pánico, porque dicho sea de paso, nosotros hemos recibido esos mensajes en el programa de radio de gente que se siente así. Es muy probable que haya abierto puertas justamente en ese sincretismo, cosas que a lo mejor consideró inofensivas y que ha abierto esas puertas. Y tú haces mucho énfasis en una solución que el mismo Señor Jesús nos lo dijo, y el miedo es un espíritu, el miedo es un espíritu, y que la solución al miedo
Te voy a dejar para que tú lo amplíes. Ujú. Sí, hay muchas escrituras que hablan acerca del miedo y sí, es un espíritu. Y la ansiedad y la preocupación y el estrés, todo se originan de eso mismo, ese espíritu de temor. Y sabemos que la escritura dice que no tenemos espíritu de temor, pero nos dice lo que sí tenemos, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es interesante que mucha gente ansiosa, que tiene, y la ansiedad se muestra de distintas formas, les resulta en la mente, empiezan a pensar y el miedo incrementa. Entonces no hay dominio propio, no tienen paz o no hay amor o no tienen poder sobre lo que está pasando. Y la solución para eso es que hay que entender que es un espíritu. Así lo llamamos. Lo segundo, como dije antes, nos dice que tenemos el Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que hacer es acudir al Espíritu Santo, pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos traiga sabiduría, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Jesús dice, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad, a toda verdad. Yo, soy cristiano y tengo al Espíritu Santo, ya no tengo esos otros espíritus engañándome, ahora el Espíritu Santo me guía y Él es el que me lleva a la verdad. Entonces, uno, hay que pedirle a Dios que nos dé al Espíritu Santo para que nos guíe y viva dentro de nosotros como Jesús dijo que lo haría. Lo segundo es pedirle, Espíritu Santo, ¿es esto lo que tengo que hacer? ¿Será que no hago esto? Y si tú sientes que el Espíritu Santo te dice no lo hagas, hay que escuchar y obedecer y no hacerlo. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo me pide que no haga y yo digo, ay, ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Yo quiero hacerlo, no hay problema. Y cuando no escucho, afecta mi vida negativamente de alguna forma. Y cuando escucho, no importa lógicamente lo que pase, pero estoy siempre protegido. Es un espíritu, como dije, la ansiedad y la depresión, todas esas cosas son reales. No estoy diciendo que no lo sean, sí son reales. Por eso Dios nos dio la solución. Es un espíritu, primero, y segundo, que tenemos que tener al Espíritu Santo como la verdad y no como falsificación. Y lo digo así porque, como dije antes, muchas personas piensan, pues yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello y no va a haber problema. Pero si uno ve la vida y si usted quiere deshacerse de la ansiedad, la depresión, el temor y todas esas cosas, hay algún lugar en donde una puerta está abierta y es una cuestión de arrepentimiento y renunciar a eso y vendrá el poder de Dios y usted será libre. Así es, quiero comentarle a nuestros oyentes y a las personas que nos miran también a través de video que Alan Strudwick tiene también una página web que se llama Kingdom Business Ministries, ahí lo encuentra como kingdombusinessministries.com y ahí va a encontrar diferentes materiales. Algo que me gusta es que le voy a llevar aquí hay algunas fotos también en Guatemala. Déjeme llevarle a YouTube. Mire esa, fue de las primeras veces que vino a Guatemala, traído por la iglesia El Shaddai. Ese es su canal de YouTube, que lo encuentra como Alan Strudwick. Para las personas que me escuchan a través de la radio, estoy en el navegador en YouTube, puse el nombre Alan Strudwick y ahí encontrará diferentes enseñanzas. Alan es, además de un empresario y conferencista, un profeta de Dios, un hombre llamado a revelar esa verdad. Y cómo es Alan ser un hombre en negocios y también una persona que sirve al Señor. Pues me gusta mucho hacerlo. Esa era otra cosa en la nueva era. Aparte de todo lo que ya les conté, yo fui educado para tomar los principios del hinduismo al mundo de los negocios y fui educado para eso porque mi gurú y evidentemente el enemigo pensaban que era el mejor lugar evangelístico ir al área de mercado porque pasan ahí la mayoría de su tiempo. Y si podemos infiltrar esas ideas y esos principios, podemos ejercer dominio sobre eso. Interesante como nuevamente usan los principios bíblicos o de Dios, pero los vuelven en los fines malos. Entonces fui educado en los negocios porque mi papá era hombre de negocios y viajaba y daba seminarios espirituales, pero también seminarios profesionales de negocios. Iba a empresas grandes y llevaba los principios. Y dicen, ¿cómo lo puedes hacer? Se preguntan. Bueno, en la nueva era yo llevaba principios hindúes y los compartía, pero ahora como cristiano
he encontrado en la Biblia que hay principios de Dios que pueden hacer que un negocio tenga éxito, darle vuelta de la bancarrota, puede sa- elevar la moral, el ánimo en la empresa, todas las áreas con indicadores claves en el negocio. La Biblia tiene respuestas para todo y no solo lo digo por decir. Cuando me hice cristiano, porque yo estaba haciéndolo para el enemigo en la nueva era con los principios hindúes, yo comencé a preguntarles a los pastores y a los líderes y a la gente en los negocios en dónde toman estos principios la gente bajo la guianza de Dios y los aplican y no lo encontré. Entonces fui como un pionero en el área de mercado. Dije, bueno, tengo este trabajo de Sony, tienen estos problemas, está la Biblia, le pido a Dios, recibo estrategias de la Biblia y voy y lo llevo a cabo y funcionaba. Y entonces Sony se lo contaba a otra empresa como Johnson y Johnson y eran cosas que funcionaban y por eso lo contaban. Y los cristianos vienen y me dicen, ¿cómo es que la Biblia, un libro viejo, funcionar hoy? Pues qué bueno que no vinieron conmigo hace años, porque yo solo tomé esto y lo hice, lo usé. Encontré los principios, busqué la palabra, encontré este concepto o aquel y comencé a desarrollar cursos y comencé a implementarlos y sigo haciéndolo hoy. Dios nunca me ha fallado cuando uso sus principios para distintas cosas y en todo, de manera transversal en los negocios, en todos los escenarios, encuentro y lo hago. Hay veces, y estoy a punto de moverme más en eso, he llevado a cabo seminarios del reino para los negocios aquí en Guatemala y en otras áreas. 21 módulos de negocios tenemos ya. En algún punto los tendremos como producto, la gente podrá tener acceso a ellos, pero pues funcionan. Funcionaban para el enemigo en lo malo, pero ahora que lo hago para Dios, funcionan aún mejor. Y una pregunta que nos hacen mucho al programa de negocios de tendencias es cabalmente, ¿cómo puedo involucrar a Dios en mi negocio? ¿Cuál es un primer paso si yo no lo he hecho antes? ¿Cuál sería la ruta a seguir, Alan? Well, first thing you should do is pray. Primero, lo primero que hay que hacer es orar. Siempre hay que acudir a lo espiritual. Primero, orar por usted mismo y orar por la empresa o el lugar donde trabaja. No digo que salga usted y se ponga de pie enfrente de todos para orar. No, hágalo en su tiempo privado de oración. Pídale a Dios. Cada vez que usted vaya a trabajar o llegue a su oficina o trabaja a distancia, todas las veces ore. Ore que el Espíritu Santo venga con usted y que les dé oportunidades, ore por el negocio. Hay gente que viene y me dice, es que mi jefe es horrible y es malvado. ¿Por qué voy a orar por él? Pues sí, por eso precisamente hay que orar por él, porque necesita ayuda. Y si usted ora por él o ella, aunque ellos no lo sepan, no importa. Ese es el primer paso, orar. Ore por usted, ore por que el Espíritu Santo venga, que el Espíritu Santo le dé sabiduría y luego durante su día no tiene nada de malo si usted es amable, ¿sí? Esta es una cosa simple tal vez, pero he encontrado que los atributos de los cristianos y de Dios, el ser amable, tener buen carácter, honesto, ser íntegro, ayudar a otros, estar dispuesto a servir, todos esos tipos de características que existen en la Biblia, si nosotros podemos portarlas en nosotros mismos, yo sé que Dios va a abrir puertas y oportunidades para que los mostremos. Para mí, yo no llego a lugares de trabajo a predicar, no lo hago así. Yo llevo los principios de Dios, pero los llevo a través de los métodos que acabo de mencionar, la oración, lo llevo a través de la integridad o la honestidad, los llevo a través de tratar de servir a la gente donde trabajo. Yo pienso que ese es el primer paso para la mayoría de la gente, entender que ellos son portadores de Dios. Y a veces no hay ni que hablar acerca de Dios. Uno solo necesita ser un cristiano y ser amable y sonreír un poco más y ayudar a alguien que tal vez necesite ayuda, pero que no la pide. Cositas amables, hechos amables. Esa es la mejor manera de comenzar. Y luego el Espíritu Santo lo hará crecer de ahí. Excelente. Y Alan, para ir finalizando, en el capítulo 17 de este libro de 182 páginas, lo titulas El camino a casa. Y muchas personas que nos escuchan, por los comentarios que recibimos a través de nuestro WhatsApp 599-511-11, que está abierto por sus comentarios y sus sugerencias, nos menciona, bueno, que yo no me siento cercano a Dios.
tú dejas dos subtítulos en ese capítulo. Uno de ellos es simplemente hay que creer y el segundo es hay que aceptar un regalo del arrepentimiento. Cuéntanos de eso. Yeah, for Sí, me, pues para mí como cristiano, cuando descubrí que hay un regalo que es la gracia para el arrepentimiento, que le puedo pedir a Dios que me perdone de mis pecados si cometí un error o si hice algo malo, eso para mí fue como el aleluya para mí. Porque yo salí de un trasfondo de hinduismo en donde los dioses en los que uno es iniciado hacen que la vida sea difícil y mientras más difícil, más disque espiritual se volvía uno. Ese es engaño, engaño del primer grado, pero cuando me hice cristiano y descubrí que primero que nada yo puedo nacer de nuevo y ser cristiano y ser amado por Dios, indistintamente de los errores que yo haya hecho o los pecados que haya cometido, Él me perdonó y me amó. Eso es increíble. El hecho de que Él hubiera venido a mí en una visión abierta antes de que yo fuera cristiano, muestra lo mucho que Él me amaba como un padre. Después descubrí del arrepentimiento. Entonces, si yo cometo un error por cualquier cosa o intencionalmente incluso si hice algo, si mi corazón no se alinea por causa de ese error o ese pecado, si estoy mal por eso, puedo ir delante de Dios y pedir perdón y Él me perdona, puedo acudir a Él y en el poder del arrepentimiento y la gracia puedo decir, me arrepiento, perdón, y luego el arrepentimiento es, no voy a volver a hacer esto, fortaléceme cuando lo encuentre nuevamente, fortaléceme en mi debilidad, perdóname. Y lo último es que Jesús dice que Él derramó su sangre para que lavara todo eso, como en el Antiguo Testamento y los sacrificios. Ahora Jesús es el sacrificio del Nuevo Testamento, pero no solo cubre, sino lava. Cuando acudo a Él entonces con un error o un pecado que cometí, me arrepiento y comienzo a cambiar y le pido a Él su perdón. Ahí dice que eso se da, eso pasa, y que Dios lava completamente con su sangre. No hay mejor regalo en el planeta que ese. No hay nada mejor. No, no es así como que una tarjeta de sal de prisión como en Monopoly, no. Es algo genuino para el corazón. Y me encanta, me gusta muchísimo que me puedo arrepentir si hago algo mal. Digo, ay Señor, perdón, me siento mal por esto y siento arrepentimiento y me arrepiento. No tengo que trabajar por eso, no tengo que hacer nada por eso, sino solo acudir a Dios. Y eso me gusta muchísimo. Así es. Y antes de finalizar, puedo pedirte que hagas una oración por las personas que nos escuchan o nos ven en este video o en este podcast donde nos están escuchando. Tu libro termina con una frase que es un huérfano que se convierte en un hijo. Y cuando nosotros nos vemos como hijos y ese acceso que tenemos hacia nuestro Padre, la vida cambia. Alan, si nos puedes guiar en una oración. sure, of course. Sí, claro, por supuesto. Gracias, Padre. Padre, oro por todos los que escuchan y los que ven y los que escuchan. Señor, yo oro que el Espíritu Santo venga sobre ellos cada vez más para que puedan discernir a los espíritus. Yo oro esa unción y ese don de parte tuyo, Señor, para que puedan discernir las prácticas del enemigo versus las prácticas de Dios y que puedan caminar en el camino recto y estrecho por causa de ello. Padre, también oro que la relación con el Padre Dios incremente, eh, siendo ellos hijos o hijas, que el amor del Padre descienda sobre ellos. Y declaro proféticamente que en esta próxima semana, luego de escuchar, cada persona que escucha, cada persona que ha oído, comenzará a tener un mayor encuentro con el Padre Dios, como su propio Padre, y tendrán un encuentro de amor. Padre, porque solo eso importa. Yo oro, Señor, por los oyentes, que su discernimiento incremente, que todo lo que importe sea que vengan al Padre como sus hijos, hijos o hijas, y que sean amados, que no son olvidados, sino que son amados como miembros verdaderos de su familia. Gracias, Padre Dios, por esta oportunidad. Yo oro por una manifestación y oro por tu poder y tu gloria. Oro, Señor, que a través de las ondas de la radio y del aire salga la palabra hasta Guatemala. Oro por Guatemala, Señor. Sabes que mi corazón está ahí con en Guatemala. Oro por seguridad, oro por libertad, oro por buenos líderes y buen gobierno y gente piadosa, Señor, que se levantan y llevan tu amor a esa nación.
Y lo oro en el nombre de Jesús, sabiendo que tú has dado a todas las personas un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Gracias, Alan. Gracias por este tiempo, por tus palabras de amor para Guatemala y para los guatemaltecos. Todas las personas que nos escuchan, también recibimos mensajes de varios países fuera de Guatemala, donde también hay chapines que también están fuera. Este libro, Evolución Espiritual, disponible entonces a través de la tienda de Amazon, y recordarles también las diferentes formas de estar en comunicación o accesando los materiales que Alan desarrolla, Kingdom Business Ministries, o la página de YouTube también, como el nombre Alan Strudwick, y el nombre de este libro, Evolución Espiritual. Última pregunta, Alan, ¿qué tal el clima? Dicen que está caluroso en Calgary, Canadá. Dicen que es una Navidad diferente. Yeah, a little bit. It's like a little bit of Sí, heat. hay como una ola de calor. ¿Usan centígrados ustedes? ¿Grados centígrados Centígrados, en su sí, país? sí. Yes. Ajá. About 2 or 3 weeks Pues ago, it was hace 2 o 3 semanas había nieve, estaba en temperaturas negativas, pero esta última semana o dos hemos estado en +10, +13. Ayer es algo inusual, nunca había pasado en esta época del año, pero estamos orando. Mi esposa y yo estamos orando por nieve, que haya nieve para Navidad. Sigue habiendo nieve en las montañas y vivimos cerca de las montañas, pero hay un poquito de nieve en la grama, pero sí, ha estado muy cálido, algo inusual. Muchos en Calgary les gusta, pero a nosotros nos gusta la nieve, así es que yo estoy orando por nieve. Cuando hablábamos con Alan de Calgary, que es un lugar realmente frío, en la época de invierno, y bueno, y es un lugar hermoso, lo podemos ver en fotografías en internet. Nos comentaba que le gustaba el clima un poco frío, ¿verdad? Lo cual es algo desafiante, ¿no? Alan, nuevamente, mil gracias por tu tiempo. Y vamos a hacer una pausa en este programa de Tendencias, agradeciendo el favor de su atención, recordándoles que este programa, además de los lunes de 5:30 a 7 de la noche, también sale al aire en la 98.1 los días sábados de 12 a 1:30, y que también puede encontrarnos a través de YouTube como Tendencias TV y a través de Facebook como Tendencias FM. Y si usted quiere ser parte del podcast que le llega también a través de Spotify o de iTunes o de iVoox, puede suscribirse a través del número de WhatsApp 59951111. Si usted nos escribe fuera de Guatemala, es +502 59951111. Muchísimas gracias. Bendecimos su semana. Gracias a Dios. Hoy es lunes.